Gracias. Puede empezar. Gracias. Bueno, gracias en primer lugar por esta invitación. La verdad es que es un tema que siempre me interesa el poder actualizar a los jóvenes sobre lo que tiene que ver con el consumo de sustancias y más hoy día que estamos viviendo una situación tan complicada como la que ya todos compartimos, ¿verdad? Quizás para poder poner en contexto, partir diciendo que en el fondo este pequeño virus, ¿cierto? Nos ha encerrado en nuestras casas, nos ha confinado e increíblemente, a pesar de estar a veces muy juntos todos en el hogar, nos mantenemos bastante distanciados o aislados socialmente. Nos ha obligado, por cierto, a separarnos en espacios públicos y ha fatigado de una manera realmente extrema a los equipos de salud, y no solo la fatiga ha sido física, por cierto, que ya la podemos ver en esta imagen, sino también ha sido una fatiga emocional que ha tenido implicancias ha tenido implicancias también en lo que tiene que ver con esta presentación, que es el consumo de sustancias psicoactivas de muchos trabajadores de la salud, por cierto. Ahora, en la población general, y ahí también nos incluimos en el fondo quienes trabajamos en salud, claramente ha habido una tendencia al uso y abuso más frecuente de sustancias como el alcohol, ¿verdad? Para de pronto bajar la angustia, pero no solo la angustia, sino que también ha tenido que ver con a veces la necesidad de socializar. Muchas personas que viven solas, ¿verdad? Para socializar, han hecho encuentros a través de Zoom, ¿verdad? Y otras vías para compartir con otros, y el alcohol, en el caso de estas imágenes, por ejemplo, ha sido una sustancia que está frecuente regularmente, pero no solo el alcohol, también la marihuana y otras drogas de uso común en nuestro país. Y no quiero dejar fuera esta presentación, muy al final quiero hablar, si es que el tiempo me da, rápidamente, de que no solo son las sustancias psicoactivas que ya sabemos nos pueden producir adicción u otros problemas mentales las que han estado en juego en esta pandemia, sino también lo son el uso excesivo de pantallas y la conexión excesiva a Internet, y también, por cierto, el juego en línea. El asunto que tenemos que tratar de discernir hoy día es si en verdad nos encontramos con una epidemia dentro de una pandemia. Y la verdad es que desde hace un rato ya que el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo problemático, y también, por cierto, el juego en línea y otras conductas adictivas se están transformando en una verdadera epidemia en nuestro planeta. Ahora hay estudios que ya nos hablan, ¿cierto?, de esta epidemia dentro de la pandemia, y lo que es más triste, ¿verdad?, es que sabemos que de alguna manera esta epidemia empeora el pronóstico del COVID-19 en este caso, y que el encontrarnos con dos, en el fondo, problemáticas de salud pública tan grandes como esta lleva a un desafío mayor a los equipos de salud en el mundo, y puede generar eh, una verdadera amenaza para el funcionamiento de nuestros sistemas de salud. Ahora, ¿cómo en la práctica ponemos en contexto esto? Porque para poder entender lo de la pandemia, quiero decir, perdón, lo de la epidemia del consumo, yo quiero más que nada destacar hoy día lo que pasa con nuestro país en términos de esta epidemia, inicialmente, ¿verdad?, en esta presentación, y ahí mostrarles, como en esta diapositiva, que Chile es uno de los países que lamentablemente lidera el consumo problemático de sustancias a nivel mundial. Ya, a veces parece que fuéramos autorreferentes y creemos que nosotros fuéramos los peores, y no es tan así, pero la verdad es que en el caso de las adicciones y el consumo problemático de sustancias como el alcohol, el tabaco, la marihuana, la pasta base como una forma de cocaína, por ejemplo, somos líderes a nivel latinoamericano o a nivel mundial. Aquí esta imagen nos muestra cómo en el fondo nuestra epidemia del alcohol es bien seria. En rojo están los países que tienen mayor consumo de alcohol en el mundo, y ahí podemos ver nuestro país como uno de ellos. Y además, por cierto, esto nos ubica dentro de los países con mayor prevalencia de trastornos por consumo de alcohol. Una cosa es el consumo, la diapositiva anterior muestra la cantidad de alcohol consumido, pero aquí también hablábamos de los trastornos por uso de alcohol, que son dos cosas que pueden estar relacionadas, pero son diferentes. Y Chile es un país que está por sobre la media a nivel global en prevalencia de trastornos por consumo de alcohol, por sobre los países de la OCDE, ¿verdad? Por sobre la prevalencia de países de ingresos altos, y en realidad dentro de los más altos en la región de las Américas. Tenemos una prevalencia entonces del 12% casi, 11,7% de prevalencia de consumo problemático o riesgoso de alcohol. Y no es solo el alcohol nuestra epidemia, sino que también tenemos un consumo muy elevado de tabaco. Somos en el país número 1 a nivel de las Américas,
cuando nosotros hablamos de las Américas o de la región de las Américas, vamos a incluir siempre a Norteamérica también, así que estamos por sobre Estados Unidos y Canadá, con un 38,7% de prevalencia, ¿cierto?, de consumo de alcohol, perdón, de tabaco en los últimos 30 días, y esto a pesar de todas las políticas públicas que hemos hecho y que nos han llevado, enhorabuena, a reducir la prevalencia de consumo de tabaco diario. Hoy día no alcanzamos el 20% o bordeamos el 20% de prevalencia de consumo diario de tabaco, que es un tremendo logro. A pesar de eso somos, como les mostraba en la diapositiva anterior, número uno en América, en la región de las Américas, y la verdad es que este 20% está bastante por debajo del 38% con el que partimos antes de iniciar las políticas digamos, de reducción de consumo de tabaco en espacios públicos, etc. El tabaco tampoco es la única sustancia, o el alcohol y el tabaco, sino que también somos casi que líderes mundiales en el consumo problemático de cannabis. Aquí ustedes en amarillo pueden ver los países que tienen, de alguna manera, en azul, ¿cierto?, vemos los que tienen menos prevalencia, y en rojo vamos viendo los que tienen más. Nosotros estamos como al medio, pero estamos dentro de los países destacados, tenemos una altísima prevalencia de trastornos por uso de marihuana, y además una altísima prevalencia de consumo de marihuana, una prevalencia vida, año y de último mes, que han ido increciendo en el último tiempo. En la última encuesta nacional de Senda, solamente ahí en verdad nos vemos con una leve disminución, pero hemos ido en un aumento explosivo, probablemente debido a la baja percepción de riesgo que tenemos de esa sustancia. Y ostentamos, ¿cierto?, el triste récord de ser además el país con mayor prevalencia de consumo de marihuana en escolares de octavo básico. Pero también tenemos una altísima prevalencia de consumo de marihuana en estudiantes universitarios, como ustedes. Ya más del 50% de los jóvenes en el 2018, los jóvenes universitarios en nuestro país, reconocieron fumar marihuana. Y lo que es más complicado, diría yo, es que un porcentaje importante reconoce fumar marihuana casi a diario, podríamos decir. 36,1% de los estudiantes universitarios en Chile, en esta encuesta de Senda, reconoció el año 2018 fumar en el fondo 10 o más días al mes marihuana, lo que significa que fuman como día por medio casi. Además de eso, somos el país, ¿cierto?, en la región de las Américas con mayor prevalencia de consumo de pasta base en la población general, prevalencia de vida en población general. También, tristemente, los que tenemos la mayor prevalencia de consumo de pasta base en los estudiantes de educación secundaria, y más triste todavía, tenemos la peor prevalencia o la mayor prevalencia de consumo de pasta base en estudiantes de octavo básico, es decir, jóvenes de 13, 14 años en la región de las Américas. Ahora, eso es como lo que hay de base. Necesitaba mostrarles eso para que podamos entender luego qué pasa si esto además puede empeorar con la pandemia. Bueno, a nivel global, ¿qué ocurre con el confinamiento y el consumo de alcohol? En España, por ejemplo, se ha visto que la compra de cerveza aumentó el 78% en las 2 primeras semanas de la cuarentena, en el caso de ellos. Y los factores que ellos plantean que podrían influir son sentirse solo, la ansiedad generada por la situación, una mayor posibilidad de tener encuentros con amigos, ¿verdad?, lo que le decía, estos encuentros virtuales, y sustituir otras drogas por alcohol en caso de personas con adicciones. Nosotros también podemos ver en otros lugares del mundo y a nivel global en general, que rumores en redes sociales sobre un posible efecto preventivo del alcohol empeoró todavía el comportamiento de consumo de alcohol en la población, sobre todo al inicio de la pandemia. Con el lockdown o el encierro, ¿cierto?, algunos hospitales también cerraron sus camas de desintoxicación de alcohol. O sea, en realidad, ustedes saben que los servicios de salud hoy en día están orientados casi en un 100% a atender pacientes COVID. Así que las personas con consumo problemático de sustancias han quedado bastante de lado, y más triste aún es que de antes ya la gente con consumo problemático de sustancias tenía poco acceso a tratamientos. Menos de un quinto de las personas con trastorno por uso de sustancias recibe un tratamiento adecuado previo a la pandemia, y ahora además se cierran esas pocas camas, por ejemplo, para desintoxicación, así que la situación se torna aún más crítica, y además hay una ausencia de entorno profesional estructurado para la población en general, o una actividad social que hace que aumente el riesgo de recaída en el consumo del problemático de sustancias, y el alcohol es una de ellas. Y aquí vemos que en China, una encuesta de este año, a propósito de la pandemia, 1.074 personas durante el encierro, muestra tasas más altas de ansiedad, depresión, y todo eso asociado al consumo nocivo de alcohol. En Sudáfrica o Tailandia decidieron prohibir el alcohol con estos mismos antecedentes, ¿no? Entonces, podemos ver que a lo mejor eso podría haber tenido un efecto positivo. Sin embargo,
llama la atención que un estudio muestra que las búsquedas en Google acerca de cómo destilar alcohol en el hogar aumentaron más de un 500% durante el periodo del encierro, lo que hace que otros países prefirieron, por ejemplo, evitar el estigma social y hacer este tipo de prohibiciones, porque sabemos que cuando eso sucede también puede aumentar el mercado negro, y también lo que les acabo de mostrar, que es el uso inadecuado en los hogares de sistemas de destilación o qué sé yo, que podrían ser más riesgosos para la salud finalmente. En Estados Unidos, las ventas de alcohol aumentaron un 55% a la semana tras el confinamiento, y en Francia, una gran encuesta en línea, por ejemplo, reciente, nos informa sobre el aumento del consumo de alcohol en el 31% de los participantes. Y lo que encuentran ellos es que esto se asocia a tener entre 30 y 49 años de edad, tener un alto nivel de educación y además estar con un tratamiento psiquiátrico actual. Es decir, las personas con comorbilidad psiquiátrica, podríamos asumir, según este estudio, tienen además un mayor riesgo de aumento del consumo de alcohol en este periodo. Ahora, esto podría aumentar el desarrollo de trastornos por consumo de alcohol, es decir, no solo tienen siempre que separar ustedes lo que es cuando se habla de prevalencia de consumo de cuando se habla de prevalencia de trastornos, pero sin lugar a dudas son dos cosas que van de la mano. Si aumenta el consumo, efectivamente podemos ver aumentados los trastornos por consumo. ¿Cuál es el problema de que aumenten los trastornos por consumo? Que en realidad los trastornos por uso de sustancias son problemas crónicos. Por lo tanto, y si aumentan los trastornos por consumo debido al aumento del consumo durante la pandemia, nos vamos a ver expuestos a que post pandemia probablemente vamos a tener una tremenda sobrecarga en los sistemas de salud, producto de este tipo de patologías que van a prevalecer, ¿ya? Dicho de otra manera, el consumo agudo, si bien es cierto es un problema, lo más complicado no es el consumo agudo, sino que es las enfermedades mentales que se producen secundario a esto, como las adicciones, que quedan después de la pandemia y recargan los servicios de salud. Bueno, el efecto de la cuarentena también puede aumentar el riesgo de síntomas de abuso y dependencia años después del brote, ¿verdad? Lo que acabo de decir, y esto se sabe desde ya, porque en el año 2003 hubo un brote de SARS en el mundo, y un estudio 3 años después identificó que había un aumento de síntomas depresivos, de estrés postraumático, y el haber utilizado una bebida como método de afrontamiento que estaban asociados con síntomas de abuso y dependencia. ¿Y qué pasa en nuestro país? ¿Qué sabemos en nuestro país acerca del confinamiento y el consumo de alcohol? La verdad es que, parecido a otros países, un porcentaje importante de la población no mantuvo, digamos, su consumo, o incluso unos pocos, o una cantidad importante consumió menos. Pero hay un 21,4% de las personas que han consumido más. Entonces, si bien es cierto, este gráfico puede decirnos lo que quiero tratar de aclarar, no nos confundamos. Hay un porcentaje de la población que puede estar consumiendo menos, pero tenemos un porcentaje que no es menor, que es un quinto de la población, que reconoce estar bebiendo más. Y cuando hablamos de beber más, sería interesante saber qué es beber más o cuál es la cantidad que ellos han bebido. Y ahí es donde vamos a hablar de algunos de sus problemas en unos minutos más. Entre quienes han comprado alcohol desde el inicio de la pandemia en Chile, esta es una encuesta de Senda que se hizo este año, salió publicada como en junio, es decir, todavía en una etapa, quizás en el pic de consumo en la región metropolitana, pero todavía en una etapa incipiente para otras regiones tal vez. Bueno, la verdad es que la mayor parte de las personas, a pesar de estar con encierro, no tuvo ninguna dificultad para comprar alcohol, ¿ya? Y la gran mayoría de la gente no cambia tampoco su forma de comprar alcohol en términos, me imagino, que del mercado. Ahora, del 21,4% de las personas que usan más alcohol o que reconocieron usar más alcohol en Chile durante esta pandemia o durante los meses iniciales del encierro, los motivos para aumentar el uso, según ellos, fueron principalmente estrés, ansiedad, depresión que genera el mismo COVID-19, ¿ya? Ahora, otro porcentaje que no es menor, casi un tercio de las personas, dicen que es porque tienen más tiempo para hacerlo. Yo creo que me quiero detener unos segundos en este punto, y es el hecho de que cuando nosotros tratamos personas con adicciones, sabemos que la estructura de las rutinas diarias, la estructura del tiempo libre incluso, el trabajo, todo lo que significa tener organizados nuestros tiempos y nuestros espacios, nos permite tener vidas más saludables en muchos sentidos, incluida una buena higiene de sueño, por ejemplo. Bueno, al tener exceso de tiempo libre, dicho de alguna manera, o una desorganización de la rutina, es decir, a veces tener harta pega, pero no estar obligado a hacerla en un espacio cerrado o en un horario definido por el jefe o por la empresa, nos puede llevar a que en el fondo hagamos un mal uso de ese tiempo, y al tener más tiempo libre, ¿verdad? Como dice esta encuesta,
incurrir en consumir sustancias durante ese periodo asociado a muchas cosas. Puede ser incluso asociado a que voy a ver una serie, a que me voy a juntar online con alguien, etcétera, en un horario que antes a lo mejor no lo habría hecho. Bueno, y ¿qué nos dice, cierto, la evidencia actual según este review, que es una revisión que tiene datos muy interesantes al respecto y que está recientemente en prensa, es decir, no ha salido publicado aún desde ahora, del mes de octubre, nos muestra que hay un mayor riesgo de infecciones para las personas con trastorno por uso de sustancias y un posible papel protector de la nicotina. Yo quiero también destacar aquí que hay que tener ojo. El tabaco en cualquiera de sus formas es nocivo para la salud. La nicotina es la sustancia psicoactiva del tabaco, pero el tabaco tiene muchas más sustancias, igual que cuando hablamos de la marihuana, que simplemente nicotina en este caso. La marihuana tampoco tiene solo el delta 9 tetrahidrocannabinol, ¿verdad? Que es la sustancia psicoactiva, sino que la cannabis tiene muchas otras sustancias. Y misma cosa con el tabaco. Entonces se ha descubierto en pandemia que aparentemente hay una asociación que ahí les voy a mostrar a propósito del efecto protector de la nicotina, y que tiene que ver con los receptores de acetilcolina, pero la verdad es que no, eso no hace que sea recomendable fumar, porque el tabaco en cualquiera de sus formas es nocivo para la salud y tiene mucha implicancia a nivel de la vía respiratoria, ustedes lo saben mejor que yo. Durante el encierro existe un riesgo sustancial de aumentar los trastornos por sustancias. Las personas con trastornos por consumo de opioides también, yo no les voy a hablar de eso en esta presentación a propósito de opioides, porque enhorabuena, nosotros en Chile no tenemos ese problema como epidemia, y no así en Norteamérica, por ejemplo, que es un tremendo problema. Y después del encierro se puede observar el aumento del uso de sustancias, es decir, a pesar de aumenta un poco durante el encierro, pero persiste este aumento e incluso puede empeorar después del encierro o cuando se abren las puertas, por decir así. Y las personas con adicciones tienen mayor riesgo de morbimortalidad y de multimorbilidad durante el brote del COVID. Ahora, lo que tenemos que recordar respecto del alcohol es que nosotros sabemos a nivel mundial, ¿verdad?, que un hombre no debiera consumir más que 40 gramos de alcohol puro por día, y además tiene que abstenerse al menos un par de días a la semana, y una mujer no debiera consumir más de 20 gramos de alcohol puro por día. En Chile eso equivale a no más de 3 unidades de bebida estándar, que serían en el fondo no más que 3 copas de vino. Chile tiene además un consumo mayor, ya le he mostrado el gráfico inicial, y la unidad de bebida estándar también es mayor que a nivel mundial, pero como sea, más de 40 gramos de alcohol por día en el hombre y más de 20 gramos de alcohol puro por día en la mujer son factores de riesgo importantes para la salud en general, no solo para la salud mental. Bueno, ¿y por qué menciono esto? Porque en el fondo se ha encontrado que hay una correlación dependiente de la dosis entre las infecciones virales y el consumo de alcohol, y se sabe además que el consumo de alcohol en ciertas dosis aumenta el riesgo de infecciones pulmonares, de neumonía entre ellas, y puede empeorar el pronóstico del COVID-19. Hay teorías al respecto, ¿verdad? Pueden ser la acción sobre el sistema inmunológico, la desnutrición, que provoca, por ejemplo, en el caso de personas que tienen graves adicción al alcohol, enfermedades hepáticas avanzadas también, que pueden tener que ver. En fin, las teorías podrían ser múltiples, pero el asunto es que claramente es dañino para la salud sobre esa dosis. Ahora, hay que decir que, les mostraba recién, hay un consumo riesgoso sobre 20 gramos de alcohol en la mujer. Sobre 40 es claramente perjudicial, y en el hombre sobre 60 es claramente perjudicial. Hay una diferenciación ahí entre lo que es de alto riesgo y lo que es ya francamente dañino, y se sabe que más de 40 gramos en la mujer y más de 60 en el hombre es evidentemente dañino. Hay una correlación entonces entre, en el caso del COVID-19, perdón, se sabe que hay una correlación entre el consumo de alcohol y la cantidad de enzima convertidora de angiotensina, que es blanco en el fondo de este virus, y entonces sería peor el pronóstico probablemente debido a eso. Y en un estudio de cohorte que se realizó también hace poco, con una muestra importante de 387.109 personas, de los cuales 760 fueron hospitalizados por COVID-19, se encontró que el consumo excesivo de alcohol, evaluado incluso varios años antes, es decir, preguntándole a la gente por el consumo previo, no se asoció a un mayor riesgo de hospitalización por COVID-19, pero eso no implica que el pronóstico no haya sido peor, ¿ya? Esto solamente en relación al riesgo de hospitalizarse. Y esto también se cree que podría haber tenido que ver con que los participantes a menudo habían dejado de beber debido a que estaban con alguna medicación prescrita.
Bueno, respecto del tabaco, ¿qué hay del tabaco? El tabaquismo podría ser un factor predisponente clave para la gravedad y mortalidad de la enfermedad relacionada con el COVID-19. Y en un estudio de 1.590 pacientes de 575 hospitales en China se encuentra que en el fondo podría haber esta predisposición. Las primeras publicaciones informaron sobre el vínculo entre el sexo masculino y el COVID-19, posiblemente respaldado por el tabaquismo, y la prevalencia estimada de tabaquismo en pacientes hospitalizados es de alrededor del 7%, parece ser no tan alta, pero en Estados Unidos un estudio reciente sí encontró una asociación con el riesgo de hospitalización y el tabaquismo. En una revisión de 5 estudios, ¿cierto? El tabaco se asoció con la progresión negativa y resultados negativos de COVID-19. Todos estos estudios son de ahora, evidentemente, porque la pandemia la estamos viviendo aún. El tabaquismo activo aumentó el riesgo de COVID-19 grave en un metaanálisis de 11 estudios, según SAO, ¿cierto? Este año, y otro gran metaanálisis donde se realizaron 19 estudios, 9 artículos realizados por pares de un total de 11.590 pacientes con COVID-19, mostró una asociación significativa entre el tabaquismo, ya sea actual o exfumadores, y la progresión del COVID-19 en esta pandemia. Otro autor, que es Berlin y Cole, ¿cierto?, subraya las similitudes de los síntomas entre COVID-19 y el brote coronavirus en el año 2013. Y en ese brote el tabaquismo estuvo involucrado en altas tasas de prevalencia y mortalidad. Y en una gran muestra de pacientes brasileños acá en nuestro continente, el tabaquismo se asoció también con el riesgo de hospitalización y resultados adversos sobre la salud. Es decir, la mayoría de los estudios efectivamente muestran algo que parece como de sentido común, ¿verdad? Y es que el tabaquismo podría empeorar estos resultados podría empeorar el tabaquismo en este periodo y además empeorar los resultados del COVID-19. En Francia, una gran encuesta en línea informó sobre un aumento del consumo de tabaco en el 35% de los participantes, y los factores principalmente involucrados en esa encuesta en línea fueron el sexo femenino, no tener pareja, tener un nivel educativo intermedio, bajo, y seguir trabajando en el lugar de trabajo. Es decir, eso podría tener que ver con dos cosas. Una, por cierto, el estrés, el estar estresado por temer a contagiarse al estar todavía asistiendo a la pega, pero también podría tener que ver con que el tabaco es en particular una sustancia que se usa mucho en el contexto social. Ya, es decir, se fuma con el compañero de trabajo, y yo viví en Francia un par de años, y les puedo decir que los franceses son, pero por lejos, la población más fumadora que a mí me ha tocado ver en el día a día. Incluso los trabajadores de la salud, muchísimo. En Estados Unidos, una encuesta de 366 personas informó hallazgos interesantes sobre el cigarrillo de tabaco y también el cigarrillo electrónico, y ahí lo que tenemos es que el COVID-19 incita probablemente a una cuarta parte, en el caso de este estudio, a reducir el uso del cigarrillo de tabaco y el electrónico, pero a más de un tercio, y a más de un tercio aumentar su motivación de fumar. Lo que sí es importante destacar que pese a que se aumenta la motivación de fumar, no necesariamente se reduce el consumo. A veces incluso se aumenta el consumo. Un mayor riesgo percibido se asoció con una mayor motivación para dejar de fumar, ¿cierto? Y más del 20% informaron un intento de dejar de fumar para reducir el daño por el COVID-19. En una encuesta electrónica canadiense relacionada con los adolescentes se informó sobre el aumento del consumo del cannabis en el caso de esta otra sustancia, y los adolescentes estaban participando. A ellos les llama mucho la atención no solo en el uso solitario de sustancias, que eso ya es llamativo, ¿no? Porque generalmente los adolescentes esto está acompañado de pares, sino que también ellos ponen acá en la encuesta un sorprendente uso de sustancias cara a cara. Yo debo decir también, aquí detenerme otra vez, los pacientes con trastornos por uso de sustancias son poblaciones que en general, para empezar, les cuesta respetar los límites. De hecho, no tienen límites con sus propios consumos y otras cosas. Les cuesta mucho adecuarse a las normas sociales, y por lo tanto, independiente de que haya prohibición de salir, prohibición de reunirse, los pacientes con trastorno por uso de sustancias rompen esas reglas con regularidad, y pueden tener miedo al contagio, pero aún así la necesidad o el deseo de consumo es mayor, y por lo tanto se van a exponer igual a los encuentros directos con las personas, y son entonces también una población de riesgo de contagio y o de diseminación del virus. Hay un estudio que reporta un aumento, en este caso a propósito de la cannabis, de los niveles de actividad de venta en los mercados, en el fondo de los mercados negros, y aquí están incluidas las redes sociales durante este año. Yo no sé si ustedes lo saben, pero hay aplicaciones específicas para vender drogas y la gente las utiliza. A mí no deja llamarme la atención cómo funcionan, quiero decir,
¿qué sucede? Que no las prohíben, ¿qué sucede? Que no las bloquean, pero los dealers, los traficantes, se encuentran con las personas a través de estas redes y luego se juntan en un punto donde les dejan o les entregan el producto que han comprado o pagado incluso por internet. Y el tema es que estos mercados negros están principalmente relacionados con productos de cannabis, y ahí, bueno, por cierto está la duda, ¿verdad?, sobre qué pasa con esta forma de compra en pandemia, cómo reflexionar acerca de esto mismo que les decía, cómo se permiten este tipo de transacciones. Yo me imagino que a nivel gubernamental deben haber herramientas para poder detectar y bloquear este tipo de tráfico, pero no se hace, se deja como funcionar libremente y ahí están también las consecuencias o el impacto sobre el consumo. Hay una gran encuesta francesa en línea realizada al comienzo del enclaustramiento o el confinamiento y que informó sobre un aumento del consumo de cannabis en el 31% de los participantes, y el principal factor de aumento en el consumo de cannabis fue un nivel de educación intermedio o bajo. Otra vez, parecido a lo que pasaba con el tabaco. Alguna editorial también menciona, en este caso la doctora Volkow menciona, que la marihuana o el delta-tetrahidrocannabinol, ¿cierto?, el compuesto psicoactivo, tiene un mayor riesgo de lesiones pulmonares, ¿verdad?, para el COVID. Y el cannabiol podría ser una opción terapéutica, que es, como les decía, la planta de cannabis tiene muchos cannabinoides, el THC, que es la sustancia psicoactiva, es una de ellas, que sabemos que claramente es dañina, pero claro, los procanábicos siempre se apoyan en las otras sustancias como el cannabiol o cannabidiol, que puedan tener alguna opción terapéutica. El problema es que al bajar la percepción de riesgo, las personas definitivamente tienen al usar el pretexto del cannabidiol como una sustancia, el CBD, que podría tener algún factor de ayuda en las personas, entonces los procanábicos se apoyan para decir que si fumas cannabis podría irte mejor incluso con el COVID, lo cual no es así. De hecho, hay otra cosa que muchas veces los usuarios de cannabis y de otras sustancias lo ven como algo positivo. Yo he escuchado a políticos y también actrices que son procanábicas y que promueven este consumo, hablar, por ejemplo, de que la pipa de agua o el narguile, que es la cachimba, ¿verdad?, que es una pipa en el fondo también de agua, que se usa para fumar distintas sustancias, tienen menos riesgo para la salud, y que en realidad si tú vapeas, vaporizas, si usas otros dispositivos como estos, como estas pipas de agua, el narguile, vas a tener menos riesgo para la salud. Y eso está más que demostrado que no es así, ni para, ni para la cannabis, ni para el tabaco. De hecho, en el caso del tabaco hay estudios que muestran que incluso la concentración de nicotina es mayor, la concentración de CO2 es mayor también a través de esta vía de uso de la sustancia. Claro, como claramente lo que se busca al final no es que sea más saludable, sino que así como la nicotina se concentra más al usarla por estas vías, también la cannabis va a tener un mayor, el THC en el fondo va a tener una mayor concentración por esta vía, lo que se busca en el fondo es tener mejores efectos. Pero en fin. Bueno, y como decía la doctora Volko, también nos hablaba acerca de esto, del riesgo del consumo de cannabis, y la verdad es que en general ella presenta un estudio, la doctora Nora Volkow, ella es la directora del NIDA, que es el Instituto como de Drogas y Alcohol en Estados Unidos, podríamos decir que es como nuestro SENDA en Chile, y ella tiene mucho prestigio y muchas investigaciones de hace años, ella es psiquiatra, y sacó a comienzo de la pandemia este artículo donde habla un poco de esto de lo que les decía yo también, como esta epidemia dentro de la pandemia, y nos muestra cómo las personas que fuman o vapean, usan opioides o tienen un trastorno por sustancias son más susceptibles a la infección por el virus del COVID-19 y se complican tras la infección. Las personas con trastorno por sustancias que desarrollan COVID-19 también pueden tener más dificultades para recibir atención, que ya se los mencionaba, y que de alguna manera el riesgo de COVID-19 es severo, y la muerte aumenta con la edad, pero también se concentra en la gente inmunodeprimida, y ahí ella hace un énfasis, por eso lo puse al final de esto del cannabis, porque el tabaco y el cannabis estarían dentro de los problemas asociados a esta inmunosupresión y al riesgo de un empeoramiento del pronóstico de la enfermedad. Bueno, ¿y qué pasa en nuestro país con la marihuana? Se me olvidó decirles que del tabaco no había datos en Chile. Debo también destacar al decir esto que en general, cuando hablamos de adicciones, yo no sé por qué razón en nuestro país nunca han incluido al tabaquismo
en nada de las adicciones. Ya el tabaquismo, como que aparecen los datos como para los broncopulmonares, no sé cómo decirlo, pero no hay programa de tratamiento de adicción de tabaquismo, no hay apoyo a través de medicamentos para dejar la adicción al tabaco en Chile. Y cuando se habla de cómo empeora el consumo de sustancias, en el caso del Senda, por ejemplo, que hace esta encuesta, no pregunta por el consumo de tabaco. Entonces el tabaco es el hermano pobre del hermano pobre del hermano pobre en temas de adicciones. Lo digo porque ya las adicciones parecen ser como el hermano pobre de los problemas psiquiátricos, incluso dentro de la misma salud mental. ¿Y por qué lo menciono? Porque en general hay un estigma enorme sobre las personas que tienen problemas de salud mental, ¿ya? O son como dejados de lado, o en realidad que se las arreglen solo. Y dentro de la psiquiatría o la salud mental, las personas que tienen adicciones son también el hermano pobre en ese sentido, porque hay un estigma todavía mayor y además como que se pescan menos, dicho de otra forma, porque también que se las arreglen solos si ellos se quisieran meter en estos problemas, etcétera. Bueno, y el tabaco entonces parece ser el hermano pobre del hermano pobre del hermano pobre, porque realmente no lo consideran en nada. Dicho eso, sí hay datos sobre la marihuana, y dentro de esos datos sobre la marihuana tenemos que, al preguntarle a las personas en Chile en el mes de junio de este año si ha cambiado su consumo de marihuana como resultado de las restricciones del COVID-19 en comparación a antes, el 36% dice que ha consumido la misma cantidad, pero un 33% dice que ha consumido más. Es decir, en el caso de la marihuana, el consumo ha aumentado un poquito más que en el caso de la población que reconoce haber aumentado el consumo de alcohol. De ese 33% que usa más marihuana, los motivos para aumentar su uso son ansiedad, estrés, depresión, que me genera el COVID, o sea, igual que el alcohol, la mayor parte de la gente, casi el 60%, dice que ha consumido más por estrés, pero también, perdón, me quiero detener de nuevo en lo mismo, también un quinto dice que consume más porque tiene tiempo para hacerlo, e incluso que hay un 10% que consume por aburrimiento. Hablando de otras drogas, en nuestro país se pregunta en esta misma encuesta acerca de medicamentos sin receta médica, y un 45% ha consumido más medicamentos sin receta médica, donde las benzodiazepinas, ¿verdad?, como clonazepam, y también algunos opioides como el tramadol o tramadol, están dentro de esa sustancia. Ya, eso ha aumentado muchísimo. Respecto a la cocaína, ha cambiado su consumo de cocaína, acorde a las restricciones del COVID en comparación a antes, y la verdad es que aquí hay un dato interesante, casi el 50% ha consumido menos. Sin embargo, otra vez, un tercio ha consumido más, y uno siempre se pregunta, yo me preguntaba al comienzo del encierro, del confinamiento, ¿cómo lo hacen? Y vuelvo a lo que les decía hace un rato, aplicaciones hay para todo, la gente igual se las arregla para contactarse con los dealers, y sin tapujo, digamos, salen en toque de queda, salen en plena cuarentena a buscar la sustancia en cuestión misma. En el caso del LSD o éxtasis, y el éxtasis, perdón, ¿qué ha pasado con el consumo? Ahí el 50% ha consumido menos, y esto yo creo que tiene que ver, igual un quinto casi ha consumido más, pero la gente que ha consumido menos esta sustancia, yo creo que tiene que ver todo eso con que las personas que consumen este tipo de sustancias en general sí que lo hacen en grupos, o en el caso del éxtasis en fiestas electrónicas, que son situaciones que se han visto bastante más restringidas con el confinamiento. Respecto al acceso a drogas en general, la encuesta de Senda pregunta también si ha obtenido o intentado obtener drogas desde el brote del COVID-19, y un 41% intentó comprar, de los encuestados en general, y del 41% que ha intentado comprar, la gran mayoría, y ahí volvemos a lo alarmante que está haciendo la marihuana en nuestro país, la gran mayoría ha intentado comprar marihuana. Ahora sí, no sé si tengo unos minutos, yo creo que sí, estoy mirando aquí mi reloj, creo que puedo alcanzar a hablarles un poquitito acerca de otra cosa que no son las sustancias psicoactivas, sino que pasa con el juego, y el juego, la ludopatía, que es el gambling disorder, que es en el fondo el juego de casino o de apuestas, y también el gaming disorder, que es el juego en línea. Respecto de la ludopatía en confinamiento, se ha encontrado en una revisión reciente, que es la que les mostraba hace un rato, que aún está sin publicarse oficialmente en la revista, se encontró un total de 5 artículos en esa revisión, y todos los autores plantearon la hipótesis de que va a haber un futuro aumento del riesgo de juegos de azar en línea, o la iniciación en juego, o la exacerbación del juego durante el bloqueo, o durante el confinamiento, y que el aislamiento social durante el distanciamiento de alguna manera genera factores de estrés, junto con cambios sustanciales en los mercados de juegos de azar. Es muy importante que ustedes recuerden que en Chile los casinos desde el comienzo de la pandemia están cerrados.
Entonces yo tengo un grupo de pacientes que asistían al casino y que en verdad dejaron de ir porque no tienen dónde jugar, pero por cierto, siempre están las alternativas para los que no ingresan a tratamiento, que esos no son pacientes, digamos, no son pacientes en control, a eso me refiero, que están empeorando su problema porque están jugando y tal vez tienen incluso, como veíamos en los estudios, más tiempo libre para jugar, en el fondo, realizar estos juegos de azar o de apuestas en línea. Para enfrentar este problema, algunos países impusieron restricciones o prohibieron, ¿verdad?, como en Chile, los juegos de azar. La restricción nuestra fue básicamente cerrar los casinos. Y algunos autores en este estudio proponen recientemente una guía de consenso para discutir los riesgos relacionados con el uso problemático de Internet. Y además una encuesta web realizada en Suecia no muestra un aumento del juego, pero en este país no hubo bloqueo, así que lo pongo como un dato anecdótico, ¿no? Respecto de la adicción al juego en línea, yo solo decir que se plantea la pregunta, ¿con el confinamiento ha aumentado el número de personas? La atención de pacientes con adicción al juego ha aumentado hasta en un 30% en algunos centros de atención clínica, y una explicación puede ser el estrés de la pandemia, porque había personas que no jugaban y han encontrado en los juegos una actividad de evasión, porque hay personas que jugaban y han agravado la situación, o porque hay personas que jugaban y han mejorado gracias al confinamiento. Y ese es un grupo interesante de seguir, que podría tener un nivel de adicción incipiente, personalidad menos extrovertida, menos riesgosa, y que efectivamente terminan a lo mejor mejorando incluso con el confinamiento porque no tienen acceso a ir a los casinos en el caso de la ludopatía, o se le restringe por alguna otra razón el uso de aparatos electrónicos. Esta me lo voy a saltar, solo se las voy a dejar, les voy a dejar la presentación, que son los criterios en el fondo que diferencian el juego, el gambling disorder del gaming disorder, que es el juego por internet. La diferencia sustancial entre los dos no es solo que uno se juega principalmente en el casino y el otro más bien en línea, sino que básicamente que el gaming disorder, el gambling disorder, que es el trastorno por apuestas en casinos, justamente se trata de apuestas. El estrés o la adrenalina o lo adictivo de esa problemática es lo que significa apostar, el riesgo de apostar y obtener dinero a cambio en general. En cambio, en los juegos, el gaming disorder, que es la adicción al juego online, se trata de otro tipo de estímulo, donde aquí no está en juego dinero, sino que más bien tiene que ver con otra problemática, que es como una cosa más compulsiva, ya sea de jugar con otros, desconocidos la gran mayor parte del tiempo, o ir superando etapas en el juego en línea. Bien, yo todo esto se los voy a dejar porque no quiero tardar más. Esto es como así como puse el desde el comienzo, o la base de lo que eran las sustancias y el consumo hoy en día, dejarles solamente para que ustedes se maravillen con estos datos que son impresionantes de la cantidad de gente que tiene problemas de juego en línea, sobre todo en países asiáticos, ¿ya? Que esto, como dice este estudio, durante la pandemia del COVID-19 hasta el 46% de los sujetos reportan aumento de la dependencia al uso de Internet, el 16% además ha tenido mayores horas de uso de Internet, ¿verdad? Y para resumirlo, el encierro implicaba una mayor exposición a las redes sociales y en este caso a estar frente al computador. Y hay varios estudios dentro de esos que también se los dejo, y también recomendaciones que también se las quiero dejar para que ustedes puedan trabajar esto con algunos pacientes sobre cómo aprender a usar de mejor manera lo que tiene que ver con los juegos en línea. Y en nuestro país desde antes de la pandemia ya había, esto es algo del Consejo Nacional de Televisión, ¿cierto?, que nos ayuda a regular el tiempo de uso en pantalla de los niños, y que yo creo que es un tema súper importante que se nos va a venir en el futuro. Me temo tristemente que vamos a tener también una epidemia de este tipo de problemáticas en unos años más, dado que nuestros niños hoy día ya no pueden jugar directamente con otros y están haciéndolo a través de las pantallas, pero también a través de ellas tienen acceso a varias otras cosas que son de bastante riesgo. Y estas son unas recomendaciones que yo elaboré a comienzo de año y me pidieron en Concepción que presentara en una página de la universidad, y también se las dejo en relación a cómo hacerlo para ayudar a prevenir el consumo problemático de sustancias, o también prevenir la adicción a cualquier actividad en línea o juego de apuestas. Para ir cerrando, decirles que se ha planteado que pudiera haber una relación bidireccional entre el COVID-19 y las adicciones, y que puede tener que ver con el estrés económico que ha generado la pandemia, ¿verdad?, el encierro, la disponibilidad reducida de médicos y de personal de salud para ayudar en la problemática, y que de alguna manera todo esto pudiera haber incidido en
en tener un mayor riesgo de consumo, de dependencia y un mayor craving finalmente durante el periodo de confinamiento de sustancias. Comentarios finales entonces importantes para retener es que, primero, dado que todas las crisis económicas pasadas sabemos que se han asociado a problemas relacionados con el alcohol a largo plazo, tenemos que considerar que en la próxima década podríamos tener problemas muy importantes secundarios al COVID-19 en temas de salud mental. La crisis del COVID-19 refuerza la necesidad de apoyar adecuadamente a personas con trastorno por consumo de alcohol. Al enfrentarse a un trastorno por consumo de alcohol, ya sea conocido o no, los médicos tienen que ser conscientes del riesgo de aumentar el consumo para aliviar los síntomas de ansiedad, sobre todo en este periodo, y que todos los proveedores de atención médica tienen que fomentar tratamientos de sustitución también y proporcionar información sobre beneficios, por ejemplo, para dejar de fumar en este periodo, que podría ser un periodo valiosísimo como un momento de aprendizaje para las personas. Recordar, preguntar por el historial de consumo de sustancias, en particular el tabaquismo, que puede entregar información muy valiosa para identificar poblaciones de riesgo en el caso del COVID-19. Recordar que nos encontramos con una epidemia de adicciones dentro de una pandemia de coronavirus, que especialmente se encuentra en riesgo con los consumidores de sustancias que fuman o vapean, que para aquellas personas que padecen adicciones la realidad del confinamiento ha sido muy difícil, por todo lo que ya les mencionaba, que hay complicaciones clínicas asociadas al síndrome de abstinencia y eso podría haber aumentado las visitas a los servicios de urgencia y reducir de alguna manera, perdón, contribuir a colapsar los servicios de urgencia en este periodo. Para aquellas personas que presentan adicción al juego, la realidad es aún más complicada porque las plataformas para realizar apuestas online no han sido confinadas en general, siguen estando a un clic de distancia, que aunque jugar videojuegos parece ser una estrategia funcional durante el confinamiento para un grupo de personas, representa una conducta de elevado riesgo, y que es muy importante que tanto las personas que han visto agravarse su problema de adicción como las que han podido parar continúen con el tratamiento que venían realizando, algo que se ha visto muy interrumpido en este proceso, sobre todo en nuestro país, en esta pandemia, ya que el confinamiento terminará y es muy posible que el estrés provoque nuevos episodios de consumo o de juego. Y para cerrar, decirles que es responsabilidad de todos los trabajadores de salud no discriminar a los pacientes con trastorno por uso de sustancia y tratar a estos sujetos con compasión y dignidad como lo harían con cualquier otro, que esta crisis también obligará al sistema de salud, a los legisladores y a los investigadores a acelerar nuevas formas de satisfacer la necesidad de tratamiento y recuperación de esta población, y que bajo ninguna circunstancia podemos olvidar o marginar a las personas con trastornos por uso de sustancia durante esta nueva crisis de salud pública que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, espero haber podido hacer un aporte para ustedes jóvenes, creo muy importante el tema y vuelvo a agradecerles haberme invitado y por cierto agradecerles la atención en esta presentación. Muchísimas gracias. Sin duda que este tema da para largo, así que de todas maneras muchas gracias por hacer una síntesis bien completa de todo lo que ha ocurrido en el último tiempo con respecto a adicciones. Así que de antemano muchas gracias. La primera pregunta va a ser de Jorge Maldonado. Tiene habilitado el micrófono. Buenos días, doctora. Bueno, antes que todo, felicitarla y agradecer por la presentación súper buena, súper clara. Quería saber exactamente si es que dentro de los datos que tienen que ver con consumo de alcohol, se hacía distinción en cuanto a lo que tiene que ver con el consumo diario, ya sea moderado o excesivo, y el consumo, el binge drinking, que es el que tiene que ver con el consumo así esporádico, pero en dosis elevadas. No sé si eso se ha visto que dentro de la pandemia ha aumentado dentro de un aspecto o dentro de otro. Eso. Gracias, doctora. No, gracias por tus palabras y por tu interés y la pregunta, Jorge. En la revisión que yo hice para ustedes no encontré diferencia en la cantidad, es decir, lo que tú estás planteando, si aumentó el perfil de los binge drinking o si aumentó más el consumo, otro tipo de consumo problemático. O sea, hablan en general de prevalencias de consumo y de antecedentes de trastornos en general en las revisiones, pero el detalle no lo obtuve yo al menos. Tal vez está, pero no lo encontré. Gracias, doctora. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de María José Bernal. Tiene habilitado el micrófono. ¿Sí? No se María oye José. todavía. Parece que está teniendo problemas con el micrófono. ¿Ahora? Ahora sí se escucha.
Bueno, buenos días. Muchas gracias, doctora, muy seca. Muy admirable su trabajo. Bueno, yo trabajo en un consultorio en una comuna de nivel socioeconómico bajo y estoy atendiendo salud mental. Bueno, la mayoría mujeres que viven con hijos menores que están con consumo problemático de alcohol, y frente a eso ellas han visto exacerbación de sus síntomas psiquiátricos. Entonces uno que quiere tratar de arreglar todo les dice, veamos si podemos intervenir a este hijo, pero claramente son mayores de edad, entonces puede que se nieguen a la intervención. Ahí yo he visto una piedra de tope en la intervención integral de los pacientes. No sé qué recomendaciones nos puede dar respecto a eso. Qué difícil situación. Me fui a pensar en cuántos casos de mujeres me toca ver regularmente. Yo quiero hacer solo un punto aquí, independiente de las adicciones. Las mujeres creo que nos hemos visto tremendamente sobrepasadas en este periodo, porque la multiplicidad de roles que jugamos las mujeres en general, yo creo, en la vida de nuestra sociedad, y hablo desde el hogar hasta el trabajo afuera de la casa, es alto. Entonces yo creo que las mujeres en particular, no quiero sonar sexista con esto, pero en verdad creo que en particular a mí me ha correspondido ver que se han visto mucho más afectadas, más estresadas. En general el hombre ha llevado como el estrés económico en este periodo, que lo ha complicado harto, pero las mujeres, muchas de ellas tienen además ese estrés económico, son jefas de hogar, y más encima el cuidado de los hijos menores que están en la casa todo el día, pero también madres toda la vida, ¿verdad? La preocupación por estos hijos que tú mencionas, que a lo mejor son adultos jóvenes o adolescentes, que están con consumo problemático de sustancia, en particular lo que tú dices del alcohol. Intervenciones, yo creo que la primera intervención, en este caso por la mujer, es la acogida de ella. A veces uno cree que eso, yo entiendo nuestro furor curandis como médicos, que queremos ojalá llegar con la mejor ayuda, tratar de curar las enfermedades y arreglarle el máximo posible la vida a nuestros pacientes. Yo creo que probablemente es el espíritu de la mayoría de los que estudiamos medicina, o trato de pensar eso yo, me siento identificada con eso. Y creo que he tenido que aprender a lo largo de la psiquiatría a entender de que, en el caso del área que yo trabajo además, las patologías adictivas no tienen curación, ¿ya? Eso es importante que ustedes lo entiendan, tienen rehabilitación, que también se podría entender como algo curativo, ¿verdad? Pero la salvedad está en que las personas no van a dejar de tener un trastorno por uso de sustancias, siempre van a estar expuestas, pero podemos hacer un buen proceso de rehabilitación. Pero lo que quiero llegar es que en el fondo a veces, no sé si te va a parecer quizás muy simplista mi respuesta, pero a veces el solo hecho de ponerle oreja a esa señora, de poder escucharla y pensar en cómo ayudarla a canalizar mejor una posible derivación para este hijo, me quedé pensando también que dónde se deriva hoy día, si casi todos los dispositivos están al límite y no están recibiendo pacientes, porque no tienen la posibilidad de hacer intervenciones directas con ellos presencialmente, me refiero. Y este tipo de pacientes con consumo problemático de sustancias en particular requieren ojalá atención presencial, por lo que significa la estructura, lo que les decía, la estructura no solo el tiempo libre, sino que la estructura del espacio, lo que llamamos el setting en psiquiatría. Bueno, pero ponerle oreja a esta señora, escucharla, tratar de pensar con ella cómo buscar la solución, es una tremenda ayuda, de verdad, María José. Yo creo que, por eso dije que el furor curandis tenemos que tratar de sacárnoslo un poco de encima, porque esa ayuda, esa oreja que le podemos prestar a esa señora y pensar con ella el problema, qué hacemos, y escucharla en una segunda consulta y que venga y nos cuente, ser un apoyo, así como compañera en el camino dificultoso, aunque ninguna de las dos tenga una respuesta definitiva, a esa señora le ayuda mucho. Y creo que eso también a nosotros como personal de salud, no es por ser autocomplaciente, pero nos puede bajar mucho el estrés y la carga, y nosotros tenemos que estar menos estresados para poder ayudar de mejor manera a personas como ella, o como ellas, como estas mujeres. No sé si me expliqué bien y si te sirve mi respuesta. Sí, la verdad es que yo también ya estaba sospechando que tenía demasiado furor curandis. Muchas gracias, doctora. Yeah. Ya. Y como última pregunta para esta sesión, se le da micrófono a Valentina Sepúlveda. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Primero agradecer a la doctora Carmen Betancourt, muy buena su presentación y gracias por dar su conocimiento con respecto al tema. Y mi pregunta va hacia el uso excesivo de pantallas que no tengan que ver con el juego online, sino como con redes sociales. ¿Se considera como una adicción? Cualquier comportamiento, Valentina, puede llegar a ser adictivo.
¿ya? Nosotros en psiquiatría hacemos la diferencia, sí hay que lograr hacer la diferencia entre lo que es un patrón adictivo como tal y otro que está en la línea del obsesivo compulsivo, ya que eso es una diferencia importante de hacer, pero cualquier comportamiento puede llegar a ser adictivo, por lo tanto el uso y abuso de las redes sociales también puede llegar a ser una cosa que genere síntomas de privación cuando uno no está expuesto o no tiene cerca, a veces ni siquiera es el estar en contacto con otros, sino que por ejemplo es tener el aparato del teléfono, tenerlo contigo a tu lado y sentir que no lo tienes podría llegar a generarte sintomatología que asemeja lo que vemos como sintomatología de abstinencia en otros casos, irritabilidad, dificultad en las relaciones sociales, por lo mismo, yo no lo quise poner porque no da el tiempo, pero cuando hablamos de adicciones hay 3 C que son las esenciales. En el fondo el consumo descontrolado o no tener un control, el control afectado, esa es la primera C, el control debilitado sobre la conducta o el consumo, la conducta motivada por las emociones ligadas al consumo, no solo de sustancias, sino que también de las redes sociales, como tú dices, por ejemplo, y finalmente continuar consumiendo o continuar estando todo el rato pegado a las redes sociales a pesar de las consecuencias adversas. Entonces esas 3C pueden ser para cualquier conducta, así que sí, podría llegar a ser adictivo si esa era tu pregunta. Muchas gracias. Bien, así concluimos con este primer bloque de la mañana. Muchas gracias, doctora, por su presencia y su presentación. Esperamos que tenga un lindo día. También, muchas gracias por invitarme, en verdad. No hay de qué. Ya. Ahora vamos a ir